muchas ellas el miedo al fracaso, dentro de, aparte de todo, veníamos hablando también del dolor emocional que muchas veces uno siente, también de ese miedo a de ese miedo a la rehabilitación, de ese miedo a la recaída. También existe un miedo muy frecuente que es el miedo a la recuperación física e incluso el miedo a tener un mejor aspecto, de pronto a la estigmatización de las personas cuando realmente estamos en un proceso de rehabilitación, se presenta porque vemos que las personas dicen, ¿será que mi círculo social me va a aceptar ya cuando esté recuperado, rehabilitado? Entonces surgen muchas preguntas, pero qué bueno sería que poco a poco las empezáramos a despejar. La semana pasada, estábamos hablando sobre unas preguntas que se habían hecho en el grupo, unas preguntas que realmente, listo, unas preguntas que habíamos puesto como para poderlas despejar. De pronto no sé si en casa también tengan algunas preguntas que hacer o si despejamos poco a poco esas preguntas entre nosotros. Sería muy bueno que el día de hoy se hiciese la clase un poco más participativa de parte de las personas que se hacen presentes aquí en esta Escuela de Sabios. También su opinión es muy importante para nosotros, porque muchas veces las personas en casa también se preguntan, bueno, ¿y cómo hacer? ¿Qué debo hacer? O cómo también identificar muchas veces si es que es miedo a la recuperación, miedo al cambio, o simplemente estamos también sometizando. Entonces, decíamos que te da miedo recaer o no intentarlo. E incluso nos decía Diego la vez pasada que el recaer le da mucho miedo, pero que también obviamente en muchas ocasiones sintió miedo por la recuperación, porque aparte de que está claro que vinimos a un cambio o que se hace un proceso de sanamiento, un proceso de rehabilitación, un proceso en el que hay muchos cambios, también nuestro cuerpo presenta ciertos cambios y de pronto unos síntomas que muchas veces no nos gusta experimentar. Por ejemplo, cuando nos estamos desintoxicando de todo el consumo que llevábamos, empieza el síndrome de abstinencia a ser parte de ese miedo. Empieza a sentirse uno con dolores en todo el cuerpo, de pronto a experimentar dolores de cabeza muy fuertes, dolores en los huesos, sudoración, el no poder dormir también, se desespera uno porque no puede dormir y todo eso. Pero es importante saber que dentro del proceso de rehabilitación, esto es algo que debe pasar, porque si no pasa, pues obviamente no nos estamos desintoxicando. Hay algo que está ocurriendo ahí, pero qué bueno que poco a poco nosotros le demos como rienda suelta a ese proceso de desintoxicación, a ese proceso en el que nosotros empezamos a experimentar unos cambios, de pronto algo que nunca habíamos sentido antes porque nunca nos habíamos desintoxicado, pero muchas veces da miedo el solo hecho de pensar de que te va a doler el cuerpo, de que vas a tener unos cólicos interminables, de que te va a dar un vómito, de que te va a dar unas diarreas, un dolor de cabeza, que te van a doler hasta las muelas. Pero es importante pasar ese proceso de desintoxicación, ese síndrome de abstinencia, es importante también vivirlo, porque si tú no lo vives, pues simplemente eh, tú no le vas a tener miedo a una recaída. Y precisamente es donde ahí, justamente donde ahí, surge la pregunta, ¿le tengo miedo a la recaída? Claro,
debería de tenerse miedo. Aunque ese miedo debería uno canalizarlo y llevarlo siempre consigo mismo. Hacíamos también un ejercicio precisamente esta semana que pasó con el grupo, donde yo les hacía la pregunta, por medio de un dibujo que hicieron ellos, por medio de una actividad que se hizo, hicieron un dibujo respecto al miedo. Algunos dibujaban el miedo de una forma como ellos la veían. Incluso algunas compañeras me tomé también el trabajo de preguntarles por qué el dibujo, o sea, por qué dibujaste eso en tu hoja, en tu trabajo. Y ellos me decían que por medio del miedo han experimentado muchos fracasos. Claro, el fracaso es una de las consecuencias cuando uno tiene miedo y se deja llevar por él. O sea, yo tengo miedo a una rehabilitación, pero también nunca me pongo a pensar de que si no lo intento, pues simplemente voy a ser un fracasado. Entonces, hay personas que realmente en ese ejercicio reflejaron el miedo que tienen por una recaída, el miedo que tienes de pronto al ser estigmatizados por la sociedad, el miedo que tienen también a que su familia no los vuelva a aceptar en su casa, ni siquiera les dé una nueva oportunidad. Pero yo les decía, todo eso lo tenemos que afrontar, absolutamente todo se tiene que afrontar, porque es un proceso largo. No puedes pretender de que tú salgas de un proceso de rehabilitación de estos 18 meses y ya tu familia obviamente te vaya a tener la confianza suficiente como para pasarte las llaves de la casa. No solamente eso, simplemente tienes que empezar a ser confiable, ¿ya? Y dentro de eso les hablaba yo también que hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta también y que uno debe también ponerse también en muchas veces en los zapatos de la familia, porque en muchas ocasiones le hicimos mucho daño a la familia. Fueron muchos fracasos los que nosotros eh, experimentamos y también le hicimos experimentar a nuestra familia, en el sentido de que ellos muchas veces colocaron de pronto ese granito de arena en nuestra recuperación y nosotros simplemente abandonábamos un proceso o simplemente salíamos a la calle y nuevamente volvíamos a recaer. Pasaban 1, 2, 3 meses e incluso muchas veces hasta un año limpios y después otra vez el ciclo repetitivo, otra nueva fundación. Si no es aquí, es en otra fundación. Pero así hay personas que llevan no solamente un proceso, sino que llevan varios procesos. Eso es el miedo al fracaso. Pero muchas veces hacemos parte de ese fracaso porque lo intentamos, pero no lo intentamos de una manera consciente. No lo intentamos desde nuestro corazón, porque lo más hermoso es hacer las cosas de corazón, tener esa motivación que todos los días te va a sacar a ti adelante, esa motivación de que te va a permitir a ti hacer las cosas bien hechas, esa motivación de que te impulsa también obviamente a no tener una recaída. Les decía yo a los muchachos, es como ver lo lindo que hay en la calle para nosotros, lo lindo, lo hermoso que nos ofrece nuestra familia, que nos ofrece la vida y prendernos de eso, porque lo más importante es nuestra recuperación, nuestra rehabilitación, pero ya es de una manera consciente. Ya estando acá en un proceso de rehabilitación, nosotros tenemos de pronto la mente más despejada, no estamos intoxicados y podemos pensar, podemos razonar, pero para ello debemos nosotros también adquirir unas herramientas y un conocimiento que es el que nos va a permitir a nosotros tener un carácter definido y que nos va a poder ese, decirle no a lo malo. Incluso muchas veces hice eh, algunos ejercicios con muchachos donde yo le decía o les decía de pronto, ¿quieres un dulce? ¿Te vas a comer un dulce? Y ellos todo el tiempo, sí, 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 sí. ¿Quieres una comida más? Que sí. Entonces yo le decía, mira, ahí no estás estructurando un carácter,
ahí no estás trabajando en ti. Porque se supone que tú cambias droga por alimento acá en el hogar. Tú también tienes que empezar a trabajar en eso, en esa compulsividad alimenticia. Porque si no, cuando estés en la calle, a todo le vas a decir sí. Pero qué bueno que te dieras cuenta en este momento que eres realmente compulsivo también por los alimentos y que tienes que ponerle un freno. Porque si no vas a salir a la calle, vas a salir desbocado a decirle sí a todo. Desde ahí empezamos nosotros también a ser conscientes de que necesitamos trabajar también en nuestro cuerpo, en nuestra ansiedad, esa ansiedad que muchas veces nos permite a nosotros ni siquiera pensar al decidir, simplemente nos dejamos llevar por una emoción y chao. Entonces, es ser un poco más conscientes realmente del trabajo que debemos hacer en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que desde la parte cognitiva nosotros tenemos que adquirir muchos conocimientos que son esas herramientas que nos van a permitir a nosotros salir adelante en nuestra vida, tomar buenas decisiones, saber qué es lo bueno y lo malo. Y no obstante, saber que si vinimos a un proceso de rehabilitación es para hacer las cosas de corazón, para realmente hacer un proceso. Ya, qué bonito que nos entráramos o que de pronto nos concientizáramos de que este proceso de rehabilitación con las etapas que tenemos, con las 7 etapas que tenemos, que sea cada una de las etapas, vivirla como es, trabajar en nuestro cuerpo y en nuestra mente cada una de esas etapas, desde el inicio. Entonces, ser un poco más conscientes. Es de justamente desde ahí donde nosotros vamos a empezar a despejar estas preguntas, estas 3 preguntas que planteamos la clase pasada. Por ejemplo, ¿qué necesitas hoy para sentir miedo en tu proceso? ¿Qué necesitas hoy para sentir menos miedo en tu proceso? Entonces yo podría en este momento hacerle una pregunta a alguna de las personas que están sentadas aquí en esta escuela de sabios. Yo me atrevería a preguntarle de pronto a Nicole, ¿qué necesitas hoy para sentir menos miedo en tu proceso? Entonces me gustaría que desde aquí empezáramos la participación en la escuela de sabios porque también nosotros no podemos estar ahí sentados y simplemente llenar una silla. No, nosotros tenemos que estudiar sobre el tema, tenemos que prepararnos y así no nos den la oportunidad de expresar de pronto o dar nuestro aporte, nosotros tenemos que tenerlo ahí apuntado. Tenemos que también llevar nuestra mente a un paso más allá, donde sea nuestra parte cognitiva trabajando, donde seamos nosotros diciéndole a nuestro cuerpo, debemos hacerlo, debemos trabajar en esto, debo trabajar en ello. Entonces, listo, ahí está la pregunta para que empecemos con esta participación en esta escuela de sabios del día de hoy, lunes. Y me gustaría también que las personas allá en casa tuvieran también sus preguntas o se atrevieran de pronto a responder estas 3 preguntas. E incluso en la sede del Samán, me imagino que deben también tener sus aportes. Entonces, vamos a darle inicio a los aportes. Entonces, nuevamente le hago la pregunta a Nicole. ¿Qué necesitas hoy para sentir menos miedo en tu proceso? Bueno, buenos días. Eh, para sentir menos miedo en el proceso, yo creo que fue fundamental la aceptación del proceso. Trabajar en cada una de las fallas que tengo, viendo no esto como tiempo de, de escamper, sino aceptando que es una manera de cambiar mi vida, de, de mejorar todo el tiempo, de conocerme y de reconocer la buena persona que soy cuando tengo una droga en mi cerebro, ¿no? De volver a
a retomar ciertas habilidades y capacidades que uno pierde a causa del consumo. Pienso que es eso lo que se necesitaba. Muy bien, Nicole. Pero entonces, no te retires de ahí de la silla. A mí me gustaría también que respondieras la primera pregunta. ¿Qué te da más miedo, recaer o no intentarlo? Me da miedo no intentarlo. La recaída es algo con lo que de una u otra manera he luchado en este tiempo de rehabilitación. Recaemos en comportamientos, en pensamientos, recaemos ya en la droga, pero nunca me quedo con la gana de intentar las cosas. Asumo las consecuencias, lógicamente ya a la próxima uno ya tiene en cuenta las consecuencias y así uno empieza a edificar un proceso y un carácter. O sea que tú me dices que dentro de las herramientas que debes eh, tener en cuenta para no tener una recaída está el carácter. Pero ¿cómo puedes trabajar en tu carácter? Pues creando una conciencia más hacia una lealtad hacia mí que hacia lo que pueda pensar la comunidad o lo que puedan pensar de mis decisiones. Muy bien, muy bien. Gracias, Nicole. Vale. Sí, mira, realmente tener conciencia de que nos estábamos destruyendo y que en este plano estamos haciendo las cosas bien y que de pronto estamos llevando una vida más sana, es muy importante que lo tengamos en cuenta. La conciencia, dice Nicole, tener una aceptación. Claro, aceptar de que teníamos un problema y que realmente lo estamos modificando o que lo estamos sacando de nuestra vida, hace parte de la aceptación. Sí, muy bien. Entonces, yo me atrevería de pronto en esta mañana o en esta hora de pronto a hacerle la misma pregunta a Brandon. ¿Qué necesitas hoy para sentir menos miedo en tu proceso? Buenos días, Luis Robinson. Pues, ¿qué necesitaría yo para sentir? Yo creo que primero que todo, confiar en lo que yo puedo hacer, ¿me entiendes? No dudar de mis capacidades y pues, no, pero tampoco enaltecerme, digamos, por lo que pueda aprender o haya aprendido, ¿me entiendes? Porque si me exalto, puedo recaer de una manera muy fácil. Pero también otra cosa que puede ser pegarme más a Dios. Porque pues yo puedo tener una vida espiritual, pero me hace falta más, ¿me entiendes? Yo puedo creer en Dios, pero en ocasiones me hace falta creerle a Él. Eso sería mi respuesta. Sí, es muy importante, Brandon, también confiar. Aparte de que confiar en sí mismo, es muy importante también confiar en una ayuda suprema, en una ayuda celestial. Miren, yo he visto que hay personas que llegan aquí y les pregunta a uno, ¿has tenido otro proceso? ¿Has estado en algún otro proceso? Y le dicen a uno que sí. ¿Cuántos procesos has hecho? Me dijo alguien por ahí una vez, 11 procesos llevo. 11 procesos, Dios mío santo. O sea que llevas 11 intentos de salir del problema y no lo has logrado. Y has estado en las mejores instituciones, de pronto donde ha habido piscina, donde de pronto las comodidades son un poco más extremas y no te ha servido. De pronto le has hecho gastar a tu familia un poco de dinero, ropa, aparte de todo lo que tú necesitas diariamente, lo que tú necesitas de tu aseo personal, eso es dinero, eso es mucho dinero que gastan. No hemos sido conscientes
no hemos sido considerados con nuestra familia. Y entonces has pasado por 11 procesos y no te han servido de nada. E incluso no les pregunta cuáles herramientas tiene o qué has aprendido en las otras instituciones. Y no, totalmente en blanco la mente. Entonces no te puedes hacer esa gran pregunta, bueno, pero ¿por qué no he podido salir del problema? Si he tenido la ayuda, mi familia sigue teniendo de pronto esas ganas de verlo a uno mejorar, de uno verlo con una mejor vida, y sin embargo no te ha servido. Con todos los lujos o todas las comodidades que tú hayas tenido en otras instituciones, no te ha servido para nada. Entonces, sería bueno que tú te hicieras la pregunta, ¿por qué no he podido salir del problema? Bueno, yo me atrevería en esta mañana a decirte cuál es esa respuesta. Dios. Miren, nosotros, incluso yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo intenté en muchas ocasiones salir del problema. Llevaba muchísimos años consumiendo una sustancia que me quitó demasiado. Me quitó, aparte, económicamente me quitó mucho dinero, me quitó también muchos momentos especiales, me perdí de muchas cosas, me perdí de años de sobriedad, me perdí de una vida que podía haber llevado mejor. Y tenía cómo solventarla, pero siempre me sentía vacío después de un consumo. Así tuviera la droga ahí, siempre me sentí como falto de algo, pero no sabía realmente qué era. Cuando yo llegué aquí a la fundación, a Proyectando Generaciones, yo me acuerdo que yo lo primero que llegué fue pidiendo metadona. E incluso yo la primera vez llegué con 2 tarros de metadona de 40 miligramos. Y sí, me la estaban suplementando todos los días. Pero después de mes y medio, simplemente abandoné el proceso y creí que realmente el tiempito que yo había hecho me iba a servir y que incluso me iba a parar con ese mes y medio, pero estaba totalmente equivocado porque incluso después la recaída fue peor, pero existía también en mi corazón ese deseo de cambio porque eran muchos años, prácticamente 18 años en un consumo. Y yo le decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Yo sabía que existía Dios, obviamente, siempre en mi familia ha sido muy católica y muy religiosa de pronto, y sabía que mi Dios existía, pero nunca me hice la pregunta, ¿le creo a Dios? ¿Creo que es posible? ¿Realmente creo que mi Dios me puede sacar de este problema? Y cuando llegué aquí a la fundación nuevamente, porque después nuevamente me tocó volverme para la fundación, porque si no lo intentaba esta vez de corazón, yo iba a perder, e incluso mi familia. Y yo me agarré de eso, de ese deseo de estar con mis hijos, de poder compartir con mis hijas, de verlas crecer, de estar con una esposa y de recuperar también toda mi familia, porque con el consumo la alejé. Esa era mi motivación. Pero una vez estando aquí, después de que yo ya fui consciente, después de que me desintoxiqué, después de que pasé todo ese síndrome de abstinencia, que por cierto fue durísimo, en muchas ocasiones me permitió también incluso no aceptar la ayuda porque yo decía, no quiero nada, lo único que quiero es irme. Pero cuando yo ya me pasé por ese síndrome de abstinencia y empecé a tener aceptación sobre que realmente el proceso lo debía hacer de corazón, empecé a pedirle mucho a mi Dios y empecé a orar y todos los días le escribía incluso cartas a Dios. Dios mío, ayúdame, esto lo quiero hacer de corazón. Por favor, moldea mi corazón.
Ayúdame todos los días a pensar mejor. Ayúdame a que esos malos pensamientos se vayan de mí, a que esos deseos de consumo se desarraiguen de mi piel, de mi carne. Empecé a entregarle mi corazón a Dios. Y eso es lo que me tiene ahora, después de haber terminado un proceso, porque ya terminé el proceso, pero me tiene con ganas de seguir adelante, con ganas de seguir haciendo las cosas mejor, con ganas de darte lo que a mí me dieron, de lo que a mí me ofrecieron una vez, con ganas de seguir hablando con el ejemplo. Entonces es eso, llenarse de esas cosas lindas y aparte de todo eso, recibir la ayuda celestial, que yo creo que es lo primordial para poder salir de un problema de estos que no es fácil. No es fácil, pero tampoco imposible. Amén, muchachos. Entonces, sigamos con la otra pregunta. Me gustaría hacerla allá en el Samán. ¿A qué le tienes miedo cuando estás sobrio? No sé si de pronto la puedas responder allá en el Samán. Buenos días, mi nombre es Juan José Estupiñán y ese es mi aporte de la sede de Villa Samán. A lo que le tengo miedo cuando estoy sobrio es volver a ser la misma persona que era antes, alejarme de mi familia, poder volver a ser inconsciente de las cosas que sienten las demás personas y solo fijarme en mi beneficio propio. También no ser una persona que piensa, sino que actúa y se mueve por impulsos, que trata siempre de sacarle beneficio a las cosas, de poder ser como ese ser de que era en consumo, ya que siempre tenía una actitud de querer ser vengativo, de desquitarme, de hablarle feo a las personas, de pronto ser más agresivo y acá en el proceso he podido fomentar mucho el cambio desde el interior y ser más pacífico. También volver a frustrarme cuando las cosas no salen bien. Me da miedo volver a ser la misma persona de que me frustraba cuando las cosas no salían bien y que renunciaba a las cosas por procrastinar y por pereza, volverme un ser perezoso. Antes en consumo vivía para consumir y no me preocupaba verdaderamente por establecer un futuro. Sí, estudiaba y de pronto conseguía dinero, pero no daba el 100% de mí, entonces me da miedo volver a no dar ese 100% de mí y ser una persona que no tiene habilidades para salir adelante. Gracias, Estupiñán. Muy importante lo que tú dices, ser consciente, no querer ser las mismas personas de antes. Eso es muy importante. O sea, tener en nuestra mente que incluso muchas veces hicimos daño y que no lo podemos seguir haciendo. Que debemos ser unas personas más conscientes de todo el daño que hicimos y que no queremos volverlo a repetir, que queremos esta vez hacer las cosas mejor, que queremos salir adelante también en nuestra vida, porque incluso aquí hay personas muy jóvenes, personas de 15 años, ya, y yo les digo muchas veces, tienes toda una vida por delante, no sigas destruyendo más tu vida. Realmente que esta vez que tú estás haciendo este proceso, lo hagas de corazón. Miren, la vez pasada había un residente que tenía 15 años también, e incluso él era el que me decía, 11 procesos con 15 años, y era una persona que incluso tenía muchos conocimientos sobre terapia. Y yo le decía, bacano que eso tú lo utilizaras de parte positiva, de forma positiva, e incluso que tú te volvieras un referente en la fundación,
una persona con tan poca edad y que ha tenido tantos procesos, pero que esta vez hiciera ese proceso de corazón, que realmente fuese algo que, le- que, que motivara a otras personas también a hacer un proceso. Entonces, es eso, ser uno consciente, confiar en sí mismo, la autoconfianza, hace mucho, hace realmente parte de nuestra identidad. Ya, si no confiamos en nosotros mismos, nosotros realmente no sabemos quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, pues no hay una identidad clara. Entonces es realmente importante ese punto. Gracias, Juan José Estupiñán. Miren, también dentro del miedo hay unas estrategias para superar el miedo. De pronto, la educación y la reestructuración cognitiva. Entender que el dolor no siempre implica daño y modificar pensamientos y no modificar pensamientos catastróficos. A veces nos vamos al extremo. Realmente a veces decimos, ¿para qué nos va a servir esto? O sea, empezamos a estructurar en nuestra cabeza un pensamiento de catástrofe total al cambio que estamos haciendo en nuestra vida. Pero ¿cómo voy a dejar yo mi ropa o cómo voy a cambiar yo mi ser si es que eso es lo que a mí me gusta? Pero nunca te has puesto a pensar que esas conductas fueron las que te llevaron a un consumo. Una mala vestimenta, un mal lenguaje, unas malas compañías, malas amistades. Entonces muchas veces uno dice, no, yo mis amistades no las dejo por nada del mundo, pero nunca te has puesto a pensar, fueron tus amistades quienes pusieron ese granito de arena para que tú tuvieras un consumo o para que tú llegaras al consumo, porque yo lo he visto y en muchas ocasiones lo llegué a ver, que de pronto en un círculo de amigos habían dos o tres que nunca consumían, que eran los de rumba, de ambiente y todo eso, eran de pronto de mejor familia, pero que no consumían drogas. Al final del año, ¿qué veía uno? Pues que esos dos o tres, o esos dos niños, o esa niña que estaba ahí, que eran los pupis, como decimos nosotros, no consumían nada y a la final eran los que más consumían. ¿Ves? Entonces, por eso nosotros no debemos frecuentar el mismo círculo social una vez salgamos de una rehabilitación, de un proceso de rehabilitación, porque es un factor de recaída latente. Entonces, eso, la exposición gradual, hay que enfrentar las actividades temidas de forma progresiva y controlada, ya sea física o emocionalmente. Aparte de todo, también es muy importante un apoyo social y profesional. La terapia cognitivo-conductual o el mindfulness y la red de apoyo son fundamentales para gestionar la ansiedad. La ansiedad muchas veces no te permite a vos ver un poco más allá, porque siempre estás viviendo ahí, en el momentico, en el momento. La ansiedad, las ganas de nuevamente consumir, las ganas de tirar todo a la basura, las ganas de irte. Esa ansiedad no te permite muchas veces seguir adelante en un proceso. Y realmente el empoderamiento, fomentar la autonomía y celebrar pequeños logros para fortalecer la confianza, la autoconfianza, empoderarte de ti mismo, de tu proceso, ser el dueño de tus decisiones. Aparte de que ser el dueño de tus decisiones, de las actividades que tú hagas. No importa que muchas veces te digan, ¿y este man qué? Ya hizo una brigada de aseo y quiere hacer otra, pero muchas veces no nos ponemos a pensar de que ese compañero que está haciendo eso es el que quiere mejorar, el que quiere hacer cada vez las cosas mejor, el que quiere sacudirse del problema. Y muchas veces hay personas que dicen no, o lo tratan tal vez como un bobo, pero no se han puesto a pensar de que esa persona quiere la rehabilitación, está aceptando el proceso y que si hace una actividad, una brigada de aseo, dos brigadas, tres brigadas de aseo, es simplemente por mantener ocupada su mente,
para que no esté maquinando en cosas negativas, para que no esté regresionando, para que no esté volviendo al pasado, ni siquiera esté pensando en cómo va a volver a hacer su recaída. Entonces es eso, centrarnos de pronto un poco más, ser un poco más conscientes, ya de que no queremos ser la misma persona, decía Estupiñán. También Daniela, la aceptación es muy importante. Entonces, démosle, démosle paso a la siguiente diapositiva. Me gustaría nuevamente que repitieras la diapositiva, Brandon, por favor. Qué bonito ese video. Me gustó muchísimo a la hora de verlo, porque realmente refleja ese sentimiento de cambio que debemos nosotros tener a veces para hacer una rehabilitación. Y no obstante, muchas veces saliendo de la rehabilitación, saliendo de un proceso en nuestra vida diaria también, el querer salir adelante, el querer conocer esas partes de nosotros que no conocíamos. A veces tenemos miedo nosotros de, de experimentar nuevas cosas, de pronto atrevernos a adquirir nuevos conocimientos. O sea, nos da miedo experimentar ese yo interno que tenemos. Muchas veces nosotros tenemos ganas de pronto de estudiar algo, de hacer otra actividad, y muchas veces no lo hacemos porque decimos, no, yo no soy capaz de ello, o no me atrevo a hacerlo porque no creo ser capaz de hacerlo, ni estudiarlo, de pronto ni siquiera de trabajar en eso, porque es que yo nunca he trabajado en eso, pero es explorar, adquirir, adquirir nuevos conocimientos que te van a dar herramientas para poder salir adelante en nuestra vida, en nuestro círculo social, también con nuestras familias. Muchas veces le tenemos miedo a los errores del pasado, enfrentar la familia, la situación económica y los errores que has cometido en el camino hasta ese punto de ser algo que te ausente. Al principio la recuperación ya puede ver tus acciones pasadas con mayor nitidez. Es fácil quedar atrapado en el pensamiento obsesivos, pero sobre todo los errores del pasado y sus y sus repercusiones imaginarias, lo que a veces nosotros muchas veces imaginamos que va a suceder y realmente no es así. La vida tiene algo más noble para tu vida. ¿Ya? El emprendimiento a una nueva carrera o el emprendimiento a un nuevo camino, a un camino donde de pronto debes exigirte más, tener un poco más de disciplina, te va a permitir muchas veces a tener repercusiones. Ya te vas a imaginar que de pronto te van a rechazar, que en muchas ocasiones por los errores del pasado que tú pudiste haber cometido, van a decir, no, este man era pues lo peorcito y ya no lo es, pero pues muchas veces nosotros empezamos a hacernos
un poco al lado, nos empezamos a retirar de pronto y realmente no es así. Hay personas que ven el cambio en uno y le dicen a uno qué bacano, esa persona como está recuperada, rehabilitada, se merece una nueva oportunidad porque al menos se ha visto, se ve que ha hecho un proceso de rehabilitación, que está regenerado. Aparte de todo, tiene un cambio físico. Es una persona que habla bien, es una persona que habla, se expresa bien, que tiene un conocimiento, entonces hay que darle una nueva oportunidad. Claro, lo del pasado quedó allá en el pasado. Dice una palabra en la Biblia: las cosas viejas pasaron, he aquí cosas nuevas para ti. ¿Qué quiere decir eso? Que nuevas criaturas en Cristo Jesús somos, siempre y cuando obviamente no lo creamos, siempre y cuando hayamos hecho de corazón un proceso, siempre y cuando nos hayamos retroalimentado de muchas cosas positivas, muchas cosas que realmente te van a sacar adelante, que te van a hacer mejor persona. Entonces, miren, ese cambio lo ve la gente, ese cambio lo ve la familia. Incluso una vez estaba hablando con cierta persona y me decía, pero realmente se ve el cambio en ti. Y yo le decía, sí, eh, gracias y todo, pero realmente el cambio no hubiese sido posible si yo no hubiera entregado mi vida a Dios. O sea, yo creo que uno puede tener un cambio y puede modificar muchas cosas, pero esa gracia solamente viene de parte de Dios. Que se le quieran arrimar a uno, a pedirle un consejo, que se quieran arrimar a uno porque uno inspira cosas positivas, habla positivamente todo el tiempo, y eso es muy bonito. Eso es gracia de Dios. Eso el ser humano no lo da. Y tal vez tú lo puedas estudiar incluso con libros y todo eso, pero siempre va a faltar algo. Y eso es la gracia de Dios. Entonces, qué bonito que tú también puedas experimentarlo y que puedas más adelante expresarte e incluso dirigirte a las personas y digan, uy, no, a este man lo cambiaron, a esta niña, a esta señora la transformaron, mira esa forma de expresar, o sea, qué bonito que habla, cómo se expresa, es una persona que agradece todo el tiempo, es una persona positiva, es una persona confiable, o sea, es tranquila, no se le ve la ansiedad por ningún lado, es una persona de carácter porque sabe lo que quiere, le hace el quite a lo malo, o sea, qué bonito. A mí me parece realmente muy interesante explorar e incluso experimentar ese otro yo que no conocíamos. Entonces eso es la recuperación, eso es la rehabilitación. Aparte de todo, esos errores del pasado pueden dejarte muchas veces temeroso de regresar a la casa, ya a experimentar una ruina emocional que no te va a permitir salir adelante. Podrías sentirte de pronto mareado ante la idea de encontrarte con todas las personas que lo han visto o que te han visto intoxicado en muchas ocasiones a lo largo de los años. De cualquier manera, no es cómodo pensar de que las interacciones que no esperas en casa después de una crisis tan prolongada como la del abuso de sustancias te conlleva de pronto a estigmatizarte tú mismo, a alejarte, a aislarte de tu familia. Incluso cuando todavía se encuentran en las primeras etapas de la recuperación, el asesoramiento puede ayudarte o de pronto ayudarte a comprender estos sentimientos de vergüenza, de culpa o de vergüenza. Recuerda que no solamente se puede controlar las acciones pasadas, sino que se sienten los demás, se sienten los demás de pronto esas ganas de pronto ver a alguien totalmente diferente,
simplemente que tú no lo has visto de esa forma. Hay formas de reconocer y de aumentar y de enmendar a las personas a las que hayas lastimado en el pasado, cuando sea el momento adecuado. Tener también un nuevo conjunto de habilidades para la vida, o de pronto para enfrentar ese miedo. Realmente yo lo puedo decir, no hay nada de malo en sentirse asustado. Muchas veces reconocemos a las personas como valientes cuando actúan a pesar del miedo. Dicho esto, cuando nuestros nervios están piloteando el barco, generalmente respondemos con nuestros mecanismos de afrontamiento más accesibles. E incluso, en muchas ocasiones experimentamos un estrés tan elevado que en muchas ocasiones prolonga la capacidad muchas veces de aprendizaje. Una gran parte de la recuperación implicará enseñarle a las habilidades que necesita para identificar, reconocer y recuperar de pronto esas emociones que realmente tú debes controlar. Hay un conjunto de mecanismos de afrontamiento o simplemente el arte de reflexión o permanecer en el presente, en un presente que es procesable, siempre y cuando obviamente estés centrado en un proceso, quieras adquirir herramientas, quieras fortalecer en muchas ocasiones esas habilidades para la vida, que a veces no te permitieron incluso salir adelante en muchos otros procesos que tuviste, tener un manejo de emociones, incluso el día de las visitas se presenta, o lo puedo yo también eh, ver en algunos residentes que les hace falta un manejo de emociones, se quebrantan por cualquier cosa, simplemente por el simple hecho de que su familia te diga, no te puedo llevar, o tu mami te diga, no es el tiempo, realmente te veo, necesitas un poco más de la rehabilitación porque no has aprendido nada. Me puedes demostrar con tus actitudes, tus comportamientos que has estado un poco de tiempo aquí, pero no te ha servido de nada. Entonces, ¿a qué vas a salir a la calle? Pregúntate tú mismo. Tienes que ser consciente y tienes que valorar también el esfuerzo que hace tu familia por tenerte en un proceso de rehabilitación, porque no es fácil. Incluso en muchas ocasiones hay personas que necesitan el apoyo de la persona que está aquí en rehabilitación, de su hijo, el apoyo emocional, no solamente el apoyo emocional, sino el apoyo también económico. Entonces, sigamos en esta escuela. A mí me gustaría de pronto también que fuese un poco más participativo de parte de las familias. ¿Qué opinan del tema? ¿Cómo les ha parecido? ¿Ha sido realmente asertivo? Y de pronto, ¿han visto también en su ser querido ese miedo? Ese miedo a la recuperación, ese miedo a terminar un proceso. ¿Han visto también ese miedo en no querer hacer o seguir un proceso? Porque en muchas ocasiones, e incluso me atrevo a decirlo yo, la manipulación está latente. La manipulación hace parte de esa persona, esa negación en la que la persona está parada. Esa negación que no te permite recibir la ayuda de la mejor manera, de permitirte a ti cambiar, de permitirte a ti ser una persona consciente, de permitirte a ti también empezar a estructurar una nueva vida. Porque yo te lo puedo decir, antes no teníamos vida, éramos simplemente objeto, un objeto
de todos esos mecanismos de evasión, porque yo te lo puedo decir, la droga es un mecanismo de evasión para absolutamente todo. Querés evadir una realidad y por ello te drogas. Evadir los problemas, evadir un sentimiento emocional que tú tengas, evadir que tu pareja te dejó, evadir que también no estás con tu pareja, evadir que tu familia te hizo de pronto a un lado porque se cansó de ayudarte y nunca aceptaste la ayuda, evadir que no tienes trabajo. Entonces te empiezas a drogar. Simplemente tú coges el camino más fácil, que es la evasión. ¿Y cómo lo haces? Drogándote. Entonces, a mí me gustaría, aparte de todo, preguntarle a alguno de los residentes, ¿le has tenido miedo a la abstinencia? ¿Le has tenido miedo a la recuperación? ¿Le has tenido miedo a afrontar los errores del pasado? A mí me gustaría preguntarle a alguien, a Daniel, por ejemplo, ahí en el Vergel, acá en el Vergel. ¿Has tenido miedo a la recuperación? Hola, buenos días para todas las familias. Pues sí genera cierto miedo. Todo esto genera una preocupación por, como le decía el video, ¿no? Quedarme ahí estancado en esta zona de confort y no permitir conocer el cambio, permitirme poder dar ese paso. Obviamente eso genera muchas cosas que verdaderamente lo retienen a uno. Entonces, para tomar como tomarle un sentido a todo eso y poder dar ese paso. Será como mejor. Yo quisiera también hacerle la misma pregunta a Diana Carolina. ¿Le has tenido miedo a la recuperación, Carolina? Buenos días. Desde aquí, desde la sede en Vergel, pues la verdad, le he tenido miedo más que todo, aparte de la recuperación, a de pronto recuperarme y de un momento a otro volver a recaer. No demostrarme que el proceso me ha servido, que las herramientas que me han dado aquí, no he aprendido a ellas y pues la verdad es que sí me daría miedo volver a recaer, defraudar a mi familia, defraudarme a mí misma, más que todo saber que el tiempo que he estado aquí, no lo he usado, el tiempo que está aquí no me hace reír. Y pues, no sé por qué
Sí, Carolina, muy bien. Pero aparte de todo, yo he visto algo en ti que muchas veces te saca el tiempo y el espacio, que es la ansiedad. No has aprendido a controlar un poco más la ansiedad, ya esa ansiedad que te permite a ti querer que las cosas pasen rápido. Esa ansiedad que muchas veces no te permite a ti adquirir muchas veces incluso los conocimientos porque estás pensando en algo totalmente diferente a lo que viniste a hacer. El mal manejo de emociones, que juega un papel importante en nuestra recuperación, porque si no las empezamos a controlar, pues simplemente ellas nos van a controlar a nosotros y nosotros no vamos a querer nada. Gracias, Carolina. ¿Tienen la mano levantada? Sí, buenos días, Robinson, todas las Buenos personas, días, Milier. todas las personas que están conectadas. Eh, pues de lo que alcancé a escuchar ahorita y todo, de los aportes que estaban dando, pues dentro del miedo me parece importante resaltar también que nosotros a veces, cuando estamos desarrollando algo, una capacidad o estamos en algún crecimiento, porque si nosotros hablamos pues, de la rehabilitación, es porque estamos retomando cosas o estamos despertando un potencial en nosotros que antes estaba como dormido o que antes estaba anestesiado. Que, que nosotros de pronto, la rutina de nosotros era ignorar ese potencial. Por eso nosotros nos alejábamos de muchas cosas y por eso cambiamos hasta aspectos de la forma de ser de nosotros. Cosas positivas, cambiamos cosas de nuestra personalidad por ese estilo de vida. Y entonces lo que yo escuchaba pues, es que en el proceso de rehabilitación también cuando empiezan a despertar esas habilidades, pues a veces sentimos una incertidumbre en, en que de pronto a veces queremos tener la explicación a todo y cuando no le tenemos la explicación a algo, cuando a veces no podemos definir algo, pues a nosotros a veces nos causa miedo el hecho de que no entendamos algo, aun cuando tiene que ver con habilidades que están despertando dentro de nosotros. Yo creo que también es una parte que nosotros podemos ver, de que en nosotros al ver un cambio, a veces nos conectamos con el hecho de que tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a sostener. Y a veces no nos respondemos esa pregunta de la mejor manera. Porque a veces no miramos los factores de protección para pensar en eso, sino que empezamos a pensar a partir de nosotros mismos, nos empezamos a imaginar muchas cosas, por eso la diapositiva dice, suprimimos más en la imaginación que en la realidad. Cuando nos hablan del principio de realidad, a nosotros nos hablan de unos factores de protección. Pero cuando es en la imaginación, los factores de protección son infinitos. Y como son infinitos, pues en nuestra imaginación pensamos que tenemos que adoptar infinitos factores de protección para poder llegar a recuperarnos. Yo creo que ahí nosotros vemos más grande la adicción de lo que debería ser. Y es algo que nosotros, que yo creo que una forma de sustituir esos pensamientos pues, es por medio de las herramientas que a nosotros nos han mostrado. ¿Cuáles son los factores de protección que existen para mí? Si ya identificamos cuál es la problemática que tenemos, cuáles son los factores de protección para esa problemática.
cuando los queremos sacar de la imaginación, terminamos haciendo una lista que muchas veces pensamos que no vamos a llegar a cumplir. Pero el miedo a recuperarse, porque a veces hacemos de eso más complejo de lo que debería ser. Porque de pronto no buscamos el problema donde nos dicen a nosotros, sino donde nosotros ya Debes entender. Y empezamos a querer identificar cosas que de pronto no son el momento, que si nos ponemos a mirar el tratamiento de nosotros, probablemente ya deberíamos tener nuestra vida ocupándose en trabajar lo que realmente ha sido identificado. Pero cuando no tenemos algo identificado y cuando no buscamos de la ayuda, pues yo creo que se vuelve, empezamos a buscarle muchas soluciones al problema. Entonces, ahí nosotros es donde debemos mirar cuál es la realidad de nosotros. Para nosotros poder mirar realmente de qué magnitud es el problema o qué tan cercana puede estar la solución. Pero cuando lo dejamos a la imaginación, pues ahí sí yo creo que, como decía esa diapositiva, hay un sufrimiento dentro de nosotros. Porque si yo le digo a usted, si digamos que el proceso lo definimos en disposición y sinceridad, como se ha venido hablando, en esos dos términos, suena tan sencillo que a veces buscamos más sufrir en la imaginación porque pensamos abarcarlo todo mejor en la imaginación. O sea, pensamos ser más completos, pero no nos volvemos más completos, sino a veces más complejos. Porque queremos darle una solución distinta a esto, una solución diferente a lo otro, y de pronto no llegamos a ninguna respuesta porque lo que buscamos para una cosa de pronto no nos va a servir para otra. Y a veces nos cuesta ver un proceso que puede abarcar muchas cosas en nosotros, por eso están las reservas, por eso yo creo que hay cosas que sentimos que el proceso no nos va a poder tratar a nosotros, porque nos sentimos diferentes, porque nos sentimos que nuestra imaginación, ninguna persona se parece o es igual a la otra, entonces no me sirve a mí nada. Prácticamente me empieza a servir solamente lo que yo me automedico. Entonces, es muy importante en este tema, cuando empieza a Ronson a preguntar que si uno le puede tener miedo a la recuperación. Y pues yo creo que si uno se imagina el proceso es uno para el que está en la cocina, es otro para el que está en un aseo, es otro para el servidor, es otro para la familia, pues queremos solucionar todo a la misma vez, pero buscando muchas respuestas y buscando muchas formas de hacer las cosas. Cuando lo buscamos sencillo, pues a veces no nos gusta, porque pensamos que están subestimando nuestra problemática. Y preferimos a veces sufrir con toda la estructura que tenemos todavía, que a veces no le puede dar una solución a nada, y a veces nos toca, como por lo menos hablan en la palabra de Dios, que lo mandan a uno a reposar, a estar en silencio, y a veces uno quiere que las cosas a uno se le solucionen donde hay más gente hablando, donde hay más gente diciendo, donde hay más gente aconsejando.
sin importar quién sea ni cómo esté llevando su proceso. Entonces, es importante, eso tiene que ver con lo que yo hablé la vez pasada, sobre las asociaciones que se hacen en el proceso de rehabilitación. Si usted tiene 20 consejeros, porque a veces en el proceso nos meten a nosotros con el círculo social. Podemos tener en el círculo social de nosotros, en el círculo familiar, podemos tener 20 consejeros. Pero si nos llevan a nosotros a limitarnos, si nos llevan a tener dificultades, si nos ponen a pensar en que el proceso es más complejo de lo que nos lo dan en la fundación, a veces nos sirve más un solo consejero que nos conecta a nosotros con el proceso. Entonces, ese es mi aporte para que sigan ahí. Creo que tienen un video para proyectar y con las personas que quieran hablar también. Sí, mi líder, Felipe, muchísimas gracias por tu aporte. Realmente, yo diría que dentro de la recuperación hay muchas cosas positivas que se pueden rescatar, siempre y cuando uno se dé también el tiempo y se dé también esa prácticamente cada una de las etapas, que sea uno consciente de que cada una de las etapas en el proceso la debe vivir. Yo he sido muy partidario de que si el proceso te duele, te va a servir. Pero ¿cómo te duele el proceso? En muchas ocasiones es incluso de pronto necesario alejarnos de nuestro círculo familiar. En muchas ocasiones nuestra familia, tal vez por el mal manejo de emociones que tengamos, no nos va a permitir de pronto hacer un buen proceso. Yo lo puedo decir de esa forma. ¿Por qué? Porque incluso hay personas que me preguntan, hay residentes que me preguntan, yo llevo 2 meses, ¿será que esta próxima visita voy a tener a mi mamá acá? ¿Será que me van a dar visita? Yo te lo puedo decir de esta forma, e incluso mis respuestas muchas veces han sido las mismas. Tuvo que pasar un año para yo poder recibir mi primer visita, porque lo mío era más como emocional. El mal manejo de emociones a mí me sacaban del tiempo y el espacio en el que yo vivía. Y muchas veces me quebrantaba muchísimo en el módulo, porque decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero entonces ese miedo muchas veces lo canalicé y me permitió hacer más fuerte. Yo sabía que me estaba doliendo el proceso y así como me estaba doliendo, yo tenía que afrontarme a nuevos cambios. A de pronto escudriñar esa parte bonita que no conocía de mí. A escudriñar nuevos cambios, efectuar nuevos cambios en mi manera de hablar. Incluso yo me estaba acordando ayer que yo, pues, la forma en la que yo hablo ahora no es la misma a la que yo utilizaba cuando recién llegué a la fundación. Utilizaba muchas jergas que eran callejeras. Ya, como dicen, incluso muchas veces dicen ese ñerismo que se utiliza. Ese parcero, ese ganoso de otra comida y muchas cosas que realmente uno tiene que cambiar de su forma de expresarse, de su forma de hablar, de su forma de vestir, porque incluso también tiene que uno experimentar eso, ese yo interno que de pronto tú tienes, pero que no te has permitido explorar. Entonces es muy importante. A mí me gustaría reflejarles un video en este momento para que nos diéramos cuenta de un poco más allá de qué es la recuperación, porque muchas veces te da miedo al cambio, precisamente de eso te hablo. A veces te da miedo experimentar un yo interno que te va a llevar a mejores cosas.
que te va a llevar a mejores posibilidades de vida, incluso en muchas ocasiones a un mejor trabajo, de pronto un mejor posicionamiento en tu vida laboral. Muchas veces tenemos miedo a eso, a enfrentar lo desconocido. Nos hace en muchas ocasiones sentirnos vulnerables y nos obliga a asumir nos obliga a asumir una responsabilidad frente a ese cambio. Entonces, Brandon, proyectemos el video, por favor. Debes entender una cosa. Nunca te sentirás listo para hacer las cosas que te dan miedo. Nunca te sentirás listo para saltar al precipicio. Y la razón está basada en la ciencia. Y es que tu cerebro quiere protegerte del riesgo y hace que pienses, quizás mañana, hoy no, quizás mañana. Y si no luchas contra eso, no avanzarás. El cambio requiere que te arriesgues. Debes entender. Gracias, Brandon. Mira, aquí hay algo muy poderoso. Muchas veces no tememos al cambio en sí, sino que tememos a no saber quién seremos después del cambio. Y eso es precisamente lo que hace realmente transformador esto. El miedo al cambio no significa que no estés listo, significa que estás frente a una versión nueva de ti y todavía no la conoces. Entonces, ves lo bonito que es empezarse a retroalimentar, a llenarse de nuevos conceptos que te van a permitir a ti escudriñar un poco más de ese yo interno, a saber realmente quién realmente eres, a tener una identidad definida, a saber qué quieres, qué estás haciendo y para dónde vas con lo que estás haciendo. Centrarte nuevamente en una vida que te va a permitir tener unos cambios maravillosos en tu vida, en tu familia, en tu ciclo familiar, que te va también a ayudar a experimentar nuevas formas de amar y de querer a las personas que han querido solamente lo mejor para ti en un proceso, de que si muchas ocasiones no han venido a visitarte es porque realmente ellos también necesitan una sanidad interior, ellos también necesitan perdonar. Entonces, eso es el cambio. Asumir con valentía que realmente estuviste en un error, cometiste muchos errores y que debes afrontarlos con valentía. Permitirte que realmente el proceso te duela, que te duela tanto que no quieras nuevamente volver a experimentar ese mismo dolor, que te aleje siempre ese pensamiento y que te lleve a mejores cosas, que te lleve a un mundo realmente significativo dentro de la sociedad, dentro de tu familia. No sé si de pronto alguna de las familias quieran decir algo, alguien tenga algún aporte desde allá, desde casa. Buenos días. Sí, muy buenos días. Para dar mi aporte. Sí, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Soy Vanessa. Entonces, quiero dar un aporte a lo que pues se viene tratando. Yo digo que en nuestro caso lo intentamos muchas veces, como muchas veces lo has dicho, de todas las maneras, de todo, con amor, con apoyo, con plata, con medicamentos, pero lo que nos llevó a esto, al éxito, a este momento en nuestras vidas, fue ese, el abrir las puertas a Dios, a saber escuchar, a saber tener paciencia, porque pues hay muchas mamás y he conocido y he tenido la oportunidad en visita o en algún lugar hablar con alguna de las familias
eso, hay muy pocas de pronto que somos esposas y que hemos vivido esta problemática tan difícil como de pronto también lo del caso de una mamá que viva con él. Y es demasiado duro y también nos enfrentamos y también empezamos un proceso de sanación, de soltar, de entender el por qué, el para qué. En mi caso era muy impaciente, aún sigo trabajando en eso, en ser impaciente, en querer las cosas ya, el querer los resultados inmediatamente, pero nunca me olvido de las palabras del apóstol en ese momento de doña Mónica, donde me decían paciencia, Vanessa, paciencia, donde un año, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, llegó el año y yo no te podía ver y no entendía el por qué, pero tú ahorita lo decías. Tú de pronto me escribías muchas veces, no vienes, no vas a volver, me abandonaste, me siento solo, el por qué, pero ahora podemos entender de que tu carácter se formó de una manera tan, tan duro, tan difícil, que de pronto yo no lo veía así. A pesar de yo estar afuera, vivía, sufría igual que tú, pero lo único que yo puedo decir es que mi Dios hace la mejor obra en uno, que mi Dios nos ayuda a encontrar respuestas que a veces ustedes no crean, que a veces nosotros acá afuera como familia no sufrimos y no pensamos en ustedes desde que nos levantamos. Un lunes sabemos que tenemos que colocar la alarma para el devocional, para poderlos ver, porque yo era una que al principio me conectaba solo para verlo. Y si no lo veía, le escribía al apóstol, no veo a Rons, ¿por qué no está? No lo veo, porque es la verdad. Nos conectábamos solo para verlo, para escucharlo, pero nunca lo hacíamos del corazón para entender el propósito, para poder decir, sentirlo como tal. Entonces, todo duele, todo cuesta, todo cuesta en la vida. Cada sacrificio tiene su recompensa. Nosotros ahora podemos verlo, ahora podemos sentir un orgullo, no solamente yo como esposa, mis hijas, su familia, mi familia, nuestras amistades, nuestros conocidos, muchos de ustedes que están ahí sentados, que me distinguen, que vivieron el cambio en Robinson, que pueden dar fe de que lo que uno no les está diciendo o nuestros testimonios no es por un agradecimiento. Ah, que es que ella habla porque ahí la está escuchando doña Mónica o el apóstol. No, yo lo hablo del agradecimiento de la obra que ha hecho Dios en nosotros como familia, de que se puede, de que si no es uno demostrando, ¿cómo uno va a saber que es posible? Allá hay muchas que tienen sus hijos, que piensan todos los días en sus hijos, que lloran porque nosotras las mamás o nosotras las mujeres expresamos, pero Robinson es muy sentimental. Robinson lloró lo que ustedes no se pueden imaginar, como muchos de ustedes que están ahí. Nosotras igual lloramos y nos frustramos y cansamos y estresamos al apóstol y a doña Mónica, y es nuestra manera de manifestar nuestra ansiedad, nuestros deseos. Pero algo que yo he aprendido en esto es que una mujer sabia construye, edifica su hogar. Y una mujer necia, impaciente, destruye su hogar. Y en eso estoy, en edificar mi hogar, en construir mi hogar. De que cuando vemos a Robinson, escuchamos algo bueno de él, nos orgullece y podemos decir, valió la pena. Que seguimos, claro que sí. Seguimos y vamos a seguir de la mano de Dios, con muchos sueños y muchos planes que tenemos, pero que nunca nos cansamos de darle gracias a Dios y nunca nos olvidamos de dónde venimos y de dónde llegamos y cómo empezamos este proceso. Que a veces no todo es plata, que a veces no es todo sueños, sino vivirlo, soltar,
Para mí ha sido difícil muchos momentos de nuestras vidas, que a pesar de todo seguimos aquí y, y que somos muy agradecidos y que no hay nada más que hacer las cosas de corazón, independientemente que, que falle o no, hágalas de corazón. Y la gratitud no se recompensa con nada. A veces podemos fallar y tener fallas, pero pedir disculpa, pero hay errores y hay fallas y hay momentos y la ingratitud no se perdona, la ingratitud no, no se puede disculpar y uno puede volver a tener la confianza en las personas. Uno debe ser grato, pero consciente de que hay límites que no se pueden pasar y hay límites que se deben valorar y qué rico uno demostrarle a las personas que lo hayan ayudado a uno con hechos, no devolverles en dinero, sino en hechos de que la persona está cambiando y que está saliendo adelante. Entonces lo único que yo puedo decir es que se puede, que vamos y que se aprovechen las oportunidades. No todos las tienen, no todos pueden tener oportunidades de estar ahí y de pronto lo ven difícil, pero van a ver que en un futuro nos encontraremos, estarán por ahí, pueden decir, valió la pena. Ese es mi aporte, líder. Gracias. Bendiciones para todos. Amén, amén, Vanessa. Muchísimas gracias por tu aporte. Sí, miren, es eso, tener un sentimiento de gratitud por absolutamente todo, incluso por nuestra familia, y saber que si nos dolió, tiene que valer la pena para podernos parar más duro, para poder realmente hacer algo de corazón. Miren, aparte de todo, decía algo muy cierto, Vanessa, que hay que aferrarnos a ese poder supremo, a Dios. La Biblia aborda el miedo como una emoción humana, una emoción común, pero frecuentemente insta a no temer, a reemplazar ese temor por la confianza en Dios. A mí me gustaría regalarles un versículo en Isaías 41:10 para que lo guarden, lo apunten ahí y se den el tiempito de repasarlo. Isaías 41:10. También me gustaría que anotaran también el Salmo 23:4. Se distingue entre el temor paralizante, ese espíritu de cobardía, y el temor hacia el Señor, que es reverencia y sabiduría. Dios promete la fortaleza y la compañía constante para superar esa ansiedad y ese miedo. Entonces, no siendo más, me gustaría pues que todos lo repasaran. También segunda de Timoteo 1:7. Y para los que tienen sed de conocer más de Dios y de conocer de toda esa sabiduría, en los Proverbios 9:10, también hay un mensaje muy especial para cada uno de ustedes el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se hicieron presentes en esta escuela de sabios, a cada una de las sedes, allá en el Samán, a los muchachos que siguen conectados todavía con ese mensaje, a los que realmente ansían nuevamente estar del lado de su familia, del querer hacer las cosas bien, del querer por el hacer, de que todos los días se están nutriendo con esa sabiduría que nos trae la palabra de Dios, con esa sabiduría que solamente puede venir de un poder superior. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los compañeros de aquí del Vergel, que realmente estuvieron atentos, que activaron esa parte cognitiva, porque desde ahí empieza todo, al no distraernos, al estar pendientes del conocimiento, de empaparnos de todas esas cosas que nos pueden sacar adelante en este proceso de rehabilitación. Así que muchas gracias, nos vemos en una nueva clase. A mi líder Felipe también muchas gracias por el aporte, y también quiero dejar un mensaje de gratitud, de agradecimiento al apóstol Matías y a su esposa doña Mónica, que han sido unos referentes, que han sido las personas que me acogieron, han sido esas personas quienes han guiado mi proceso, me han aconsejado, y cuando ha tenido que
que hacerme alguna corrección, me la han hecho y realmente agradecido con ellos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una nueva clase.